Estás escuchando El Buen Economista con Yashi Morales. Un podcast para quienes buscan entender de manera simple y entretenida cómo funciona la economía. Un podcast de Fundación Libertad. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. Henry Hazlitt. Hola a todos, soy Yashi Morales y bienvenidos a El Buen Economista. En este episodio vamos a desandar las ideas de los capítulos Intervención Estatal de los Precios y Leyes del Salario Mínimo del libro La Economía en una lección de Henry Hazlitt. Sobre este tema, el autor nos invita a analizar qué sucede cuando el Estado intenta controlar un precio, ya sea fijando su nivel por encima o por debajo del que se establecería en el mercado de libre competencia. Hablemos primero de los precios máximos. Generalmente, para llevar a cabo esta política, los burócratas suelen elegir ciertos productos básicos, como el pan o la leche, sosteniendo que es esencial que los pobres puedan adquirirlos a un costo razonable. El argumento suele ser el siguiente: si dejamos estos alimentos a merced del libre mercado, el precio aumentará por su alta demanda y solo los ricos podrán comprarlos. Por el contrario, si mantenemos su precio bajo, todos podrían obtener una parte justa. En este sentido, lo primero que destaca Hazlitt es que dicho pensamiento es inconsistente. Si, por ejemplo, el precio de la leche originalmente era de 100, pero debido a un programa de precios máximos, el mismo ahora se ubica en 80, seguirá habiendo gente que no podrá adquirirla. Continuará siendo el poder adquisitivo, en lugar de la necesidad, el que determine la distribución de la leche a un determinado precio. Ahora bien, analicemos qué consecuencias se producen en una economía por la implementación de tal política. Pensemos en lo que a simple vista no se ve. Por un lado, con la disminución del precio, aumentará la cantidad demandada del producto intervenido porque ahora resulta más barato comprarlo. Por otro lado, se reducirá la cantidad ofrecida porque los beneficios de los vendedores habrán disminuido debido a la baja del precio. Sumando estos dos efectos, podemos arribar a la siguiente conclusión. Con más personas queriendo comprar y menos personas queriendo vender, en el mejor de los casos, la consecuencia de fijar un precio máximo a un artículo determinado habrá sido provocar su escasez. Otro tema a considerar de los precios máximos es que, independientemente de las buenas intenciones con las que sean establecidos, nada garantiza que el producto será finalmente adquirido por quienes menos recursos tienen. Puede suceder que personas con mayor poder adquisitivo compren más unidades de las que hubieran adquirido en condiciones normales porque interpretan que el precio es barato y tienen el dinero suficiente para estoquearse con dicho artículo. Por último, otra consecuencia de la política de precios máximos es que da lugar a la aparición del mercado negro. Con el objetivo de evitar algunas de las consecuencias anteriormente mencionadas, los gobernantes muchas veces adoptan nuevos sistemas y controles. Uno de ellos son las políticas de racionamiento que establecen quién tiene prioridad para adquirir determinada mercancía o a quién y en qué cantidad debe ser adjudicada. Visto de otro modo, se trata del gobierno tratando de hacer, de manera mucho más ineficiente, parte de lo que en un mercado libre se habría resuelto a través de los precios. Otra medida para intentar controlar las consecuencias de los precios máximos se da cuando el gobierno busca asegurar la disponibilidad del artículo, extendiendo su control a los costos de producción del mismo. Por ejemplo, para mantener bajo el precio del pan y garantizar que el mismo siga disponible en las góndolas, puede fijar los salarios en la industria panadera, el precio de la harina, los beneficios de los productores, el precio del trigo y así sucesivamente. Sin embargo, a medida que el Estado extiende esta intervención de los precios, extiende también los efectos negativos. Así, los gobernantes se ven obligados a implantar controles en círculos cada vez más amplios, cuya consecuencia final conduce a la fijación general de los precios y a la escasez de todos ellos. Luego de este primer análisis, Hazlitt se pregunta: ¿en qué se basa todo el esfuerzo para fijar precios máximos? La respuesta se centra en el hecho de que existe una falta absoluta de visión respecto de los motivos que determinan la elevación de los precios. La causa real consiste o en la escasez de artículos
o en el exceso de dinero, y los precios topes legales no pueden remediar ninguna de las dos cosas. Sobre este tema le preguntaremos a nuestro invitado de hoy. Pasemos ahora a analizar qué sucede con el caso contrario, es decir, con la implementación de precios mínimos. Para ello, veamos en particular los efectos de incrementar los sueldos mediante las leyes de salario mínimo. Desde el inicio, Hazlitt nos advierte que un salario es en realidad un precio, y sostiene que en nada favorece a la claridad del pensamiento económico que él mismo haya recibido un nombre diferente, ya que eso ha impedido a mucha gente darse cuenta de que ambos son gobernados por los mismos principios. Una ley de salario mínimo, en el mejor de los casos, constituye un arma poco eficaz para combatir el daño derivado de los salarios bajos. Aún peor, cuanto más ambiciosa sea la ley, cuanto más trabajadores pretenda proteger y en mayor proporción aspire al incremento de salarios, tanto más probable será que el perjuicio supere los beneficios. Lo primero que ocurre cuando se promulga una ley de salario mínimo es que nadie cuyo trabajo no sea valorado en esa cifra establecida volverá a encontrar empleo. Lo único que se consigue es privarles a ciertas personas del derecho a ganar lo que su capacidad y empleo le permitirían, mientras a su vez se impide al resto de la comunidad beneficiarse de sus servicios. En resumen, se termina reemplazando el salario bajo por el desempleo. Por otro lado, una ley que obliga a pagar mayores salarios puede llevar a un aumento de precios, lo que haría que el peso finalmente recaiga sobre los consumidores. Estos últimos posiblemente decidan comprar menos cantidad de dicho producto y, en consecuencia, es probable que algunos trabajadores sean despedidos. Ahora bien, si por algún motivo no es posible aumentar el precio del producto, algunas fábricas deberán cerrar debido al aumento de sus costos, provocando una reducción en la producción y el consiguiente desempleo. Una aclaración. De lo anterior no se pretende deducir que es imposible aumentar los salarios. Por el contrario, solo se busca señalar que el método aparentemente sencillo de incrementarlos por leyes del poder público es el peor y más equivocado camino. La verdadera cuestión radica en cuáles son los medios adecuados para conseguir que los salarios aumenten. También le preguntaremos sobre esto a nuestro invitado de hoy. A continuación, hablaremos de este tema con Iván Carrino, máster en Economía Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Economía Aplicada por la Universidad del SEMA. Iván es profesor universitario, conferencista y autor de múltiples libros y artículos que han sido publicados en reconocidos medios de comunicación. Iván, bienvenido, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Jessy, un gusto, felicitaciones por esta nueva y buena iniciativa. Bueno, muchas gracias. Déjame para empezar que te consulte. Nosotros en el episodio anterior estuvimos hablando acerca del sistema de precios, de su complejidad, de qué se trata esto, y en este episodio en concreto nos pasamos al tema de controles de precios. Entonces, para hacer un puente entre estas dos ideas, mi primera pregunta es, ¿por qué crees, si es que vos entendés el sistema de precios como esta complejidad que lo caracteriza, ¿por qué crees que hay quienes pretenden controlarlos o conocer siquiera cuál sería un precio, podemos decirle, justo o indicado para determinado artículo? Sí. Bueno, en primer lugar, sí, suscribir esta idea y reforzarla, ¿no? De la complejidad que implica el sistema de precios, que no es otra cosa que un gran sistema en donde aparecen una cantidad numerosísima de acuerdos, ¿no? O sea, cada precio que se transa en un mercado, o cada transacción que viene con un precio asociado, es un acuerdo entre dos partes que están viendo en un momento específico, en un lugar específico, bajo circunstancias específicas, cómo se llevan lo mejor que pueden a su casa, ¿no? Tanto el que vende como el que compra, y en el momento que se firma la transacción, ahí apareció un acuerdo voluntario, ¿no? Y tal como explicaba Hayek, y también lo hace Hazlitt de manera introductoria y resumida, los precios son sistemas de información. O sea, para ponerlo en un caso muy, muy concreto, cuando un precio sube, está dando dos señales muy importantes. Por un lado, le está diciendo a los consumidores que tienen que racionalizar el consumo de aquello que ahora está más caro. O sea, que es una señal para los consumidores para ahorrar un poco o cuidar un poco más aquello que están consumiendo, y hacia el productor o a los potenciales productores, ¿no? También le está dando la señal
de que ahora la sociedad necesita mucho más ese producto de lo que necesitaba antes, y que por tanto tiene sentido para algunos en el mercado dejar de producir algunas cosas para ponerse a producir eso, ¿no? Entonces, en este sistema tan complejo te está dando información muy valiosa a muy bajo costo. O sea, es fácil encontrar esa información desde el punto de vista de los que están participando en el mercado, y entonces empezar a tomar decisiones. Es por eso que también se dice que aquel que pretende imponer los precios está cometiendo un acto de gran arrogancia, ¿no? Porque en definitiva el establecimiento de cada precio en una economía de mercado tiene que ver con decisiones y preferencias de una enorme masa de consumidores y productores, ¿no? Entonces, intentar reemplazar eso por la visión de uno o cinco o una persona o un grupo de burócratas o un ministerio público, primero que nada constituye un gran acto de arrogancia y de soberbia, ¿no? Si vos tuvieses que arriesgarte y decir, bueno, ¿qué es lo que pondera más en este sentido? ¿Hay más ignorancia o hay más soberbia, en este caso, entre quienes pretenden establecer un precio, podemos decir, desde el gobierno o mismo desde la oposición? A veces también pasa. Yo creo que hay algo de arrogancia y soberbia. A esta altura del partido creo que ya no hay tanta ignorancia, pero creo que detrás hay un motivo político. O sea, está el interés político de, por un lado, intentar beneficiar al consumidor en perjuicio del productor. O sea, si yo estoy pensando en una economía que en realidad no tiene inflación, porque eso es lo interesante, ¿no? En Argentina nos parece que los controles de precios, bueno, vamos a decir que responden a la inflación. O siempre viene el gobierno y los impone diciendo que va a luchar contra la inflación. Pero ahora voy con ese caso. La realidad es que en otros países del mundo también aparecen controles de precios. Por ahí no son tan omnipresentes como acá, pero la verdad que también existen. Y ahí el interés principal es político, y es esta idea de yo hago algo para favorecer a los consumidores que están siendo víctimas de un empresario muy malo. Entonces, como es el empresario el que pone el precio muy alto, yo le voy a decir que lo baje y le voy a decir que en vez de vender a 100, ahora tiene que vender a 80. Pero detrás de eso, ¿qué hay? Hay una voluntad política de que un grupo mayoritario, al menos en el corto plazo, diga, este político me está ayudando, lo voy a votar en las próximas elecciones. Después, a largo plazo, sabemos que eso tiene consecuencias negativas, ¿no? Ahora, en Argentina, o en países con inflación, por no quedarnos solo con nuestro caso, ahí la decisión del gobierno también es política, pero es quitarse la responsabilidad de encima de la inflación que está generando. O sea, es una excusa que les permite desligarse de un problema que han generado ellos, que es que la moneda vale cada vez menos y que por tanto todos los precios de la economía suben. O sea, no es que está muy caro el café o muy caro un tratamiento para el dolor de estómago, o está muy cara una computadora. No, está subiendo todo de manera sistemática porque está cayendo el valor de la moneda, porque están emitiendo demasiado. Entonces, cuando lanzan sistemas ya de controles de precios más a gran escala, en el supermercado, en las tarifas eléctricas, en el precio del dólar, para combatir la inflación, entre comillas, en realidad están tratando de desligarse de un problema que han generado ellos y tratar de quedar frente al electorado como que ellos son los que están intentando resolver un problema, pero en realidad son los culpables. Excelente, viene muy bien este comentario, Iván. Si tuviese la opción de establecer aquí un hipervínculo, podemos decir, sería para un próximo episodio donde vamos a estar hablando de inflación, así que viene muy bien que nos presentes esta alternativa. Déjame ir por lo primero que mencionabas, y suponiendo que haya una inflación, pero digo, el caso de los controles de precios, los precios máximos, cuando son establecidos con un objetivo, podemos decir, entre comillas, bondadoso, donde se está buscando que determinados
determinado artículo esencial, muchas veces, como uno puede decir, no sé, la leche, el pan, sea consumido por quienes no pueden adquirirlo porque no tienen el poder adquisitivo necesario para comprarlo. Nosotros en la introducción ya mencionamos cuáles son las consecuencias de los precios máximos. Yo lo que te quiero preguntar es qué alternativas tenemos desde la economía o desde la política pública para, si quisiéramos hacer llegar esos bienes a determinados sectores sociales, de algún modo que sea menos nocivo para todo el mercado. Bueno, es que justamente ahí la respuesta es permitir que funcione una buena y saludable economía de mercado. O sea, hace poco estaba terminando de leer un libro muy interesante que se publicó muy recientemente, que se llama Superabundance, ¿no? Que sería algo así como superabundancia, de dos autores norteamericanos que básicamente han hecho un estudio absolutamente interesante en donde, ¿qué hacen? Calculan cuánto tiempo le cuesta a los trabajadores en promedio conseguir una serie de bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer análisis es sobre commodities, ¿no? Entonces te hablan de, no sé, de la harina de trigo, de la soja, del cobre, del petróleo. Entonces, ¿cuál es la comparación que hacen? Dicen, bueno, ¿cuál es tu salario nominal hoy en el año 2023? ¿Y cuánto cuesta en dólares este producto o este otro producto? ¿Sí? Entonces, así, dicen, bueno, ¿cuál es el salario nominal en dólares? ¿Cuánto cuesta el producto? Dividen una cosa sobre la otra y el resultado es cuánto tiempo de trabajo necesito para comprarme este producto. Uh-huh. Y ese análisis lo llevan hacia atrás en el tiempo. Y vos sabés que el resultado que les da, si lo hacen para 100 años atrás, obviamente es fantástico. Si lo hacen para 60 años atrás, es muy importante. Si lo hacen para 40 años atrás, también es muy importante, porque el resultado que encuentran es que el tiempo que nos cuesta a los trabajadores conseguir bienes y servicios hoy, ya sea que estés en Estados Unidos, que seas un trabajador muy calificado o un trabajador poco calificado, o que seas un ciudadano promedio del mundo, es que han caído, a ver, te lo digo a grosso modo porque son un montón de series y un montón de datos, ¿no? Pero entre 50% y 99% el tiempo de trabajo que gasta un trabajador para conseguir bienes y servicios básicos. Entonces, ¿y cuál es la conclusión que dan ellos? Eso ocurre porque tenemos un sistema de libertad, porque tenemos sistemas institucionales que premian la innovación, que fomentan la competencia entre las empresas, y esa competencia genera descubrimientos importantes y genera un aumento brutal de la productividad, y ahí está el resultado. Ahora, claro, estas cosas, por ahí, para un gobernante que tiene 4 años en el poder, le resultan como muy de largo plazo, porque en definitiva sí, hay que generar condiciones, hay que tener buenas instituciones, hay que esperar a que haya más inversión, a que haya más productividad, a que se puedan producir más cosas en el mismo tiempo, y eso por ahí lleva mucho más tiempo que decir, puse el precio máximo de la leche. No, vos lo que tenés que buscar es un entorno institucional que genere mejora de productividad en los tambos, más competencia en el sector lechero, un entorno macroeconómico donde sea baja la tasa de interés, donde sean bajos los impuestos, con lo cual sea más fácil ponerse a competir con los lecheros o producir productos que sean competencia de la leche, ¿no? Todas las innovaciones que pueden ser, pero bueno, no hablamos solo de la leche, sino de cualquier producto de la economía. Y la receta que más ha funcionado es la economía de mercado, que premia que permite la libertad y que por lo tanto premia la innovación, la creatividad y el ingenio del ser humano puesto a disposición de producir más cosas y a menores precios, ¿no? Ahora, teniendo en mente cualquier programa de controles de precios, cualquier ejemplo que se te ocurra, ¿es más fácil o es más difícil salir de estos tipos de esquema de controles de precios a medida que más se prolongan en el tiempo? Y no, claramente es más difícil, ¿no? Digamos, un ejemplo claro lo tenemos por ahí nosotros en Argentina con el tema del dólar paralelo y el dólar oficial, que básicamente es el resultado del establecimiento de un precio máximo sobre la divisa. O sea, cuando vos imponés un precio máximo sobre cualquier producto, y esto lo has comentado, aparece el faltante, aparece la escasez, y la demanda es más grande de lo que es la oferta, y por lo tanto no hay de ese producto. Bueno, cuando los políticos argentinos se quejan de que faltan dólares, en realidad se están quejando de que faltan dólares
al tipo de cambio oficial que establece el gobierno. ¿Y qué pasa cuando ese control se prolonga en el tiempo? Bueno, en primer lugar, que nosotros arrancamos con un precio máximo para el dólar o con el cepo cambiario allá por el año 2019. Y la brecha en los primeros días era del 10, del 20%. Hoy tenemos una brecha cercana al 90%, pero esa brecha llegó a ser del 100 y pico por ciento. Entonces, ¿qué pasa una vez que el tiempo pasa? Bueno, que esa diferencia se agranda. Entonces, resulta más costoso el día que tenés que restablecer los precios de mercado. ¿Por qué? Y porque el salto va a ser más importante. O sea, cuanto más grande sea la diferencia entre el precio que pone el gobierno y lo que verdaderamente vale ese producto, ya vamos a cualquier producto de la economía, y bueno, el día que tenés que sincerar, porque ya te diste cuenta de que esa política es insostenible, porque te quedaste sin dólares, te quedaste sin energía eléctrica, te quedaste sin combustible, te quedaste sin manteca, bueno, entonces tenés que decir, bueno, tengo que aceptar la realidad, y la realidad es que los precios están 50% por arriba, 2 veces por encima o 10 veces por encima de lo que vale el valor en el mercado regulado, ¿no? Entonces tenés un impacto muy fuerte en términos de un salto en el nivel de precios. Ahora, la otra alternativa es que nunca salgas del control de precios, y ahí te pasa lo que pasa en Venezuela. Hay escasez de todo, y nunca se vivió tan mal en un país como en la Venezuela de Maduro. Tenés 6 millones de exiliados, o sea, no hay mejor receta para destrozar una economía que generar violentos niveles de inflación y pretender congelar todos los precios de la economía. O sea, el resultado inevitable de eso es lo que pasó en Venezuela, que es una catástrofe económica y social derivada de una catástrofe política, ¿no? Clarísimo. Te invito ahora a que pasemos al caso de precios mínimos, que hasta ahora te estuve haciendo más preguntas sobre precios máximos. Hazlitt, en este caso, apunta más a lo que son las leyes de salario mínimo. Claro. Y en esta línea quería preguntarte si vos nos podés explicar, porque quienes estudiamos economía vimos la determinación de salarios, la productividad marginal y demás, pero en la práctica, ¿cómo se determinan los salarios? ¿Qué se tiene en cuenta quien te va a pagar un sueldo? Porque muchas veces me voy a poner de abogado del diablo. Lo que nos dicen desde otras quizá bibliotecas es, bueno, en realidad el empresario que va a pagar un sueldo no está trazando una curva de productividad marginal y demás, sino que va a intentar pagar lo menos posible. Entonces, ¿cómo se determina un salario? Sí, va a intentar pagar lo menos posible, lo mismo que el trabajador va a intentar ganar lo más posible, ¿no? Lo que pasa es que, a fin de cuentas, es que el trabajo del economista es tratar de entender lo que pasa, y cuando trata de entender lo que pasa, termina dibujando las curvas de la productividad marginal, de la producción total, y de los costos medios, y de los costos marginales, y del equilibrio. Pero todo eso es un intento de describir lo que ya ocurre. O sea, las empresas ya tomaron las decisiones mucho antes de que existieran los economistas, pero no quiere decir que las tomaran ignorando las leyes económicas. Lo que hicieron los economistas fue tratar de establecer principios. Ahora, detrás de los principios está la realidad, y la realidad es la siguiente: si yo le pago a mi empleado $100 por mes, y mi nuevo empleado me genera $80 por mes, yo estoy pagando por encima de la productividad marginal. Y en algún momento me voy a dar cuenta de que eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la rentabilidad de mi negocio, con lo cual lo voy a terminar echando. Así que eso es como primera cosa. Si pago por encima de la productividad marginal, o sea, si pago por encima de lo que el empleado le aporta a mi empresa, eventualmente me doy cuenta que estoy perdiendo dinero y voy a ir a buscar otro empleado que me cueste menos, o eventualmente que sí me genere el valor que necesito. Ahora, del otro lado, el empresario malo que paga por debajo, si el empleado genera $100 mensuales para la empresa y el empresario le está pagando 80, bueno, genial, pero qué bien este empresario, qué vivo, ¿no? Mire, qué piola, un genio, descubrió la pólvora. Pero ¿qué va a pasar? Alguien en el mercado se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y le va a decir a nuestro empleado, le va a decir, disculpa, acá te están pagando 80, pero para mí vos valés mucho más. Vení que yo te pago 95, ¿no? Y este empresario, que es un poco más generoso, también se va a estar aprovechando porque está pagando por debajo de la productividad marginal. Ahora, lo que quiero decir es, eventualmente, si existe la competencia, ¿sí?, esta información existe en el mercado. Entonces,
alguien te va a terminar robando el empleado. Entonces, en el largo plazo, y en el corto plazo, prácticamente vale todo, porque estamos descubriendo las productividades marginales, descubriendo los precios, descubriendo los costos. Así que, en el corto plazo, puede haber desigualdades en este tema. Pero en el largo plazo, lo que va a ocurrir es que los empleadores y las empresas van a terminar pagando el valor de la productividad marginal de los trabajadores. Así que, en el fondo, sí se explica por esto, y estos valores no pueden estar en un divorcio permanente, porque la competencia te lleva a pagar lo que dice el mercado, ¿no? Ahora, en líneas con esto, ya vimos al principio del episodio por qué el salario mínimo no genera que aumenten los salarios en general, sino que, bueno, todas las consecuencias que tienen, entre ellas el desempleo. Déjame preguntarte el contrario. ¿Cómo hacemos para que los salarios aumenten en términos reales? Y bueno, va un poco en la misma línea, ¿no? El salario real aumenta. Mira, el salario real, ¿qué es? El salario real es cuántas cosas del mercado una persona puede comprar con su trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, no hay plata, no puse plata de por medio, como para tener una primera aproximación, porque estamos hablando de salarios reales, de cosas, de bienes, de servicios. Entonces yo trabajo 8 horas por día, 8 horas me compro, no sé, 5 sachets de leche. Bueno, entonces, imaginemos ahora que esta economía, en vez de producir 100 sachets de leche diarios, produce 1000. Bueno, yo como consumidor me veo beneficiado. Seguramente lo que termine pasando es que los precios de la leche van a bajar y yo voy a poder comprar más, con la misma hora de trabajo. Entonces, al fin y al cabo, una parte de la respuesta a cómo hacemos para que suban los salarios reales tiene que crecer la economía, tiene que crecer la productividad de la economía, porque en el mismo periodo de tiempo tenemos que estar produciendo más bienes y servicios. Ahora, cuando decimos que tiene que crecer la productividad de la economía, indirectamente, ¿qué estamos diciendo? Que tiene que aumentar la productividad de los trabajadores, porque ¿quiénes son a fin de cuentas los que están haciendo la leche, el pan, los autos, las computadoras, los televisores? Son los empleados, el capital humano que tiene tu sociedad. Entonces ahí aparece la pregunta de, bueno, ¿cómo haces para incrementar la productividad de los trabajadores? Bueno, el desarrollo de la tecnología, la capacitación, la enseñanza, las universidades, la educación en oficios, y por otro lado, la existencia de capital físico. Entonces ahí aparecen cuestiones importantes que discutimos siempre en la macroeconomía, el riesgo país de Argentina. Bueno, si el riesgo país es muy alto, quiere decir que el capital físico es muy caro, que acá no vienen inversiones, que acá no viene alguien a poner una empresa, a montar un negocio, a invertir en infraestructura, a traer máquinas, computadoras, insumos con tecnología, y eso a la larga afecta la productividad del trabajo. Entonces, en muy resumidas cuentas, necesitas de vuelta lo mismo que antes, un buen entorno institucional, respeto de la propiedad privada, mercados libres, premios a la innovación, competencia, y todo eso redunda en más inversión, mejor inversión y por lo tanto un aumento de la productividad que terminará redundando en un salario real cada vez más grande. Te voy a hacer una pregunta difícil porque me gusta esto último que dijiste. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca crees que estamos de eso? Y no te lo planteo en términos, si querés, ideales, digo, para acercarnos unos grados a ese escenario que nos planteás para que aumenten los salarios reales. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos en la Argentina? Bueno, a ver, por un lado creo que Argentina está lejos de conseguir este tipo de reformas que son como importantes, que tienen que ver con el cambio en la mentalidad económica de la gente, que después se transforme a un cambio en las políticas públicas y que después transcurra el tiempo necesario para que maduren las decisiones de inversión. Porque, a ver, Argentina tiene una historia larga de traicionar a los inversores. Entonces vos necesitas tomar las decisiones, que las decisiones sean las correctas y convencer. Y el convencer hoy creo que también es la parte más difícil porque ya estafaste demasiado la confianza de los que la depositaron en el país. Entonces ahí está complicado el tema. Ahora, por otro lado, también tenés que los salarios reales en Argentina, producto de
la inflación y las fuertes devaluaciones que tuvimos en los últimos 3 años, hoy podríamos decir que está excesivamente castigado y excesivamente deprimido. Entonces ahí, en el corto plazo, eso se puede corregir más rápido, ¿sí? Vos ordenás un poquito las cosas, la inflación empieza a crecer un poquito por debajo de lo que aumenta el salario nominal y se te va a recuperar el salario real. ¿Pero qué? No, volverá a algún nivel previo más alto que ya estaba. Pero acá la discusión que me estás preguntando me parece que es más sobre una cuestión de largo plazo y sobre que el año que viene los salarios reales sean más altos y que en 5 años también sean más altos y que en 10 años también sean más altos que lo que eran hace 5 y lo que eran hace 10. Esa pregunta se responde con lo primero. La del cortísimo plazo, creo que ahí con hacer algún que otro arreglito y más o menos estabilizar la economía se recupera más rápido. Pero estábamos hablando de recuperación y no de un crecimiento sostenible del salario real. Clarísimo. Para terminar, déjame que te haga una pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por este podcast. Si tuvieras que recomendarle un libro a un joven que intenta comprender mejor el funcionamiento de la economía, ¿cuál sería y por qué? Bueno, te tengo 3 ideas en mente. Me encanta. Bien. Me parece que hay libros que son clave, pero bueno, por ahí no sé si son para el que está menos empapado del tema, pero a mí los manuales de introducción a la economía, no sé, Gregory Mankiw, Paul Samuelson, Montgomery Becker, esos libros me parece que están absolutamente bien y correctos y son muy útiles y son muy detallados, pero obviamente es mucho contenido y hay gráficos y pueden ser un poco difíciles para el que está empezando, no para el que está en un primer año de una facultad, pero por ahí el que es más chico o por ahí tiene una formación, está estudiando psicología o medicina, sí, por ahí a ese le va a costar más. Entonces, mi segunda idea sería el autobombo, que es recomendarte mi libro, que se llama El liberalismo económico en 10 principios, que si bien es un libro en donde hay mucho del liberalismo, es una explicación de qué es la economía liberal y cómo funciona y cuáles son los principios básicos que rigen a la economía liberal. Y si bien yo te diría que no todo economista es liberal y que no toda la ciencia económica va a coincidir con las conclusiones que tiene el liberalismo económico, hay muchos puntos en que sí hay mucho acuerdo. O sea, hay principios que son de economía a secas que también son liberales, ¿no? La idea de que un mercado libre suele funcionar, que tiene buenos resultados en materia de producción, la idea de que la inflación es resultado de la emisión excesiva de dinero, la idea de que los controles de precios no tienen los resultados que esperan los gobernantes. Todas esas cosas son cosas que solemos decir los liberales, pero que son parte del corpus teórico principal de la ciencia económica. O sea que, quiero decir, hay puntos en común entre una cosa y la otra. Y el último libro que te recomendaría, que se lo recomiendo siempre a quienes me preguntan, es el de Ludwig von Mises, otro autor, te diría, mentor de Henry Hazlitt. De hecho, vos sabés que Ludwig von Mises va a los Estados Unidos, emigra finalmente a los Estados Unidos después de un paso por, creo que es Ginebra. Él sale de Viena, se va a Ginebra y después se va a los Estados Unidos, invitado por Henry Hazlitt, que era un periodista del New York Times, que sabía que Mises estaba en el medio de un lío ahí, escapándose del nazismo, y que era muy admirador de Mises y lo conocía. Entonces trabaja mucho en las gestiones para que Mises esté en los Estados Unidos, y lo lleva a la Foundation for Economic Education y lo ayuda con los temas ahí en la Universidad de Nueva York, donde Mises después terminó dando cursos. Bueno, Mises en el año 1959 vino a la Argentina, dio algunas conferencias, y esas conferencias fueron compiladas en un libro que hoy se pueden encontrar en Unión Editorial con el título Política Económica. Así que ese libro me parece muy recomendable. Son 6 lecciones sobre la economía en general y sobre la economía de mercado en particular. Yo lo leí cuando era muy joven y lo he vuelto a leer muchas veces y me parece que es extraordinario. Excelente, me encanta porque nos has dejado tarea, así que ya tenemos ahí unas muy buenas ideas y muy buenas recomendaciones para recurrir. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, fue un placer tenerte. Muchas gracias, Jessy. Felicitaciones y un beso grande. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Les agradezco por haberme acompañado una vez más, los espero la próxima semana y recuerden, hoy es ya el mañana que nos aconsejaba despreciar el mal economista de ayer. Hasta pronto. Esto fue El Buen Economista,
con Yashi Morales. Si te gustó, no te olvides de suscribirte para enterarte de nuevos episodios. Hasta la próxima. Un podcast